tardes, amigas y amigos, si es que hay algún hombre conectado a esta hora. Bueno, me dijeron que tenía que presentarme yo primero. Tenemos que agradecer a la Clínica Reñaca por toda en el fondo, ayuda que nos ha prestado para llegar a nuestras pacientes de esta manera. Y también por habernos permitido de haber creado este Centro de Salud Femenina, que ya les hablaremos de esto. Bueno, yo soy la doctora Paulina Sáenz, yo soy ginecóloga obstetra, especialista en piso pélvico, pero también con formaciones en ginecoendocrino. Bueno, mi trayectoria en realidad es bien larga, porque se me notan las arrugas, pero lo importante es que también tengo harto conocimiento y mucha empatía para poder ayudarla. Bueno, yo soy ginecóloga formada primero en el pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y después me especialicé en la Universidad Austral de Chile. Bueno, también tuve formaciones de piso pélvico aquí en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de Concepción y también en Sydney y en Melbourne, en Australia. Bueno, ese es como lo que a mí me motiva mucho el que estemos acá en conjunto para conversar de algunos temas. Bueno, tengo que presentar a quien ven aquí a mi lado, es mi mano derecha en las cosas de lo que yo hago. Ella se llama Karin Jerez, es nuestra kinesióloga especialista en prevención y rehabilitación del piso pélvico, máster de suelo pélvico y máster en gimnasia abdominal hipopresiva. Karin, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, bueno, agradecerle a Clínica Reñaca, agradecer al equipo organizador, agradecerte a ti también, Paulina, por compartir este espacio conmigo para poder hablar un poco más en profundidad sobre el tema que nos convoca, que es la incontinencia urinaria. Así que voy a estar atenta aquí también a las preguntas que vayan llegando para poder, en conjunto con Paulina, poder ir orientándolas. Ok, entonces vamos con nuestra primera diapositiva para ir conversando en lo que nos convoca. Bueno, Leo nos está ayudando, es nuestro asesor técnico, entonces lo importante es que empecemos con nuestra presentación, que es la introducción de lo que somos como equipo de Centro de Salud Femenina Clínica Bupa Reñaca. Bueno, ustedes habrán ya escuchado hace un buen tiempo de que estamos trabajando en conjunto, somos un equipo consolidado de carácter multidisciplinario con una capacidad de atender a las mujeres en sus diferentes etapas de la vida, proporcionando soluciones integrales a los problemas médicos, nutricionales, psicológicas y de rehabilitación que contribuyen al real bienestar de la salud de la mujer exigente y obviamente empoderada de hoy. Sigamos con la próxima. Entonces, ¿quiénes somos? Somos este grupo de mujeres que somos puras mujeres y ahora vemos más, porque este equipo, desde que empezamos en fondo a actuar, que fue hace unos 4 o 5 meses atrás, donde Clínica Reñaca ha sido fundamental en cómo en el fondo nos ha apoyado y se ha alineado con esta forma de trabajo en equipo y la necesidad en el fondo de entregar una forma de consulta amigable y que la interacción entre las profesionales sea en forma expedita. Entonces les voy a presentar ahora, vamos a la próxima, quiénes somos, para que ustedes puedan vernos. Bueno, dentro de todo, Televisión Noticias para ellos fue muy importante en el fondo presentarnos como equipo multidisciplinario porque somos puras mujeres que atendemos mujeres y eso ha sido como realmente un boom en la quinta región porque parecía que no existía esta forma de trabajo, forma multidisciplinaria donde tenemos varias especialistas y además mujeres y todas vemos mujeres. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, les puedo seguir contando. Bueno, ahí estoy yo, la doctora Sáenz, fundadora y coordinadora del centro. Bueno, aquí viene, por ejemplo, en la parte de equipo ginecoendocrino viene con nosotras trabajando la doctora María Alejandra Castillo, que ella es médico internista, endocrinóloga, subespecialista en patología tiroidea. Ustedes se van a ir dando cuenta que de alguna manera todas las especialistas nos interaccionamos entre sí porque nuestra visión de manera de forma de salud femenina es que realmente todas las patologías se van relacionando entre sí. Entonces, por eso también tenemos nuestra internista, pero además tenemos la doctora Andrea Vergara, que ella es la dermatóloga del equipo,
Ella hace dermatología infantil y adultos, biopsias, extirpación de tumores, pero también nos ayuda, por ejemplo, en una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene acné, también nos apoya y se alinea con el mismo tipo de tratamiento, que ya les vamos a contar más o menos de lo que se trata. Con la misma figura, también nosotros tenemos en nuestro equipo nuestra gran nutricionista Sue Ahumada, que ella es especialista en ciclo vital, insulinoresistencia, diabetes tipo 1, 2, obesidad, patologías crónicas, y ella se alinea mucho en nuestra forma de tratamiento y por lo tanto nos ayuda muy bien a que nuestras pacientes sean más adherentes a nuestros tratamientos para que tengan un mejor éxito. También con nosotras trabajan psicólogas, como por ejemplo Denise Cáceres, que ella es psicóloga clínica. Ella más que nada ve la parte adulto, joven y adolescente en trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, aspectos psicológicos de la obesidad, por ejemplo, si para las pacientes están comiendo con ansiedad, ella también apoya en ese tipo de conducta. Y por lo tanto ella es importantísima en nuestro equipo y también trabaja en Clínica Reñaca hace mucho tiempo como psicóloga en la parte oncológica. Normita Pérez, que también trabaja hace mucho tiempo en la clínica, ella también es psicóloga. Lo importante de ella es que es matrona además, por lo tanto, al tener esta mirada entre la parte de matrona y psicóloga, también es súper importante para nosotras en su aporte. Trabaja con nosotras en el fondo en el manejo del control de embarazo y obviamente también en la parte psicológica si la paciente tiene depresión postparto y ese tipo en el fondo de manejos. Entonces, esta parte sería como de equipo ginecoendocrino, en la cual trabajamos en conjunto y con reuniones clínicas en donde si es que en algún momento hay desafíos en realidad de pacientes que son más difíciles, nosotros las discutimos en forma integral. ¿Podemos pasar a la próxima, Leo, por favor? Entonces, si también nosotras vemos la mujer en diferentes etapas de la vida, por lo tanto, para nosotros fue súper importante crear este equipo de piso pélvico, que me siento muy orgullosa de que realmente haya sido tan, en el fondo, bien recepcionado en nuestra clínica y que finalmente lo hayamos consolidado. Bueno, está nuestra Daniela Castro, que ella es ginecóloga obstetra, subespecialista en uroginecología, experta en ecografía ginecológica, por lo tanto, cuando nosotras necesitamos imagen, obviamente ella, experta en imágenes ginecológicas, es un tremendo aporte para nosotras. La doctora Macarena Fernández, que estamos súper agradecidas que ella venga, porque ella viene desde Santiago una vez a la semana y es especialista, además una coloproctóloga, que encontrar mujer ginecóloga es un poco difícil, pero imagínese coloproctóloga, es mucho más difícil aún. Por lo tanto, le estamos muy agradecidas y es una tremenda profesional que fue colega mía en nuestros diplomados que hemos hecho de piso pélvico, así que trabajamos con un mismo idioma. Cari Jerez, que ya la presentamos, que es la que está acompañando hoy día en Estelar, pero también tenemos otra kinesióloga grande, ella trabaja aquí en Clínica Reñaca desde hace un buen tiempo, ella es especialista también en piso pélvico y también ve las pacientes embarazadas, el manejo de posparto, terapia, en el fondo terapista manual, máster en gimnasia abdominal hipopresiva. Después ya vamos a ir sabiendo de qué significa todo esto. Bueno, y nuestra última adquisición de nuestro grupo, que estoy súper orgullosa, es nuestra Paulina Muñoz, porque ella es psicóloga especialista en sexualidad y terapia de pareja. Entonces, esto nos hace ser realmente un equipo multidisciplinario de mujeres que atendemos desde diferentes idiomas, dependiendo de nuestra especialidad, pero también con un manejo integral y un manejo también empático, que para nosotros es muy importante, en el fondo, que las pacientes que siempre han tenido de alguna forma algún tipo como de patología o ni siquiera saben que existe, que es patología o algún tipo de queja que nunca se la comparten a su ginecólogo, urólogo, lo que sea, entonces su equipo se sientan en confianza para conversarlo con nosotras. ¿Podemos seguir en la siguiente, Leo, por favor? Entonces tenemos nuestras pacientes, las vemos, esto sale todo en la web de la Clínica Reñaca, en Centro de Salud Femenina, ustedes lo pueden encontrar. Entonces tenemos nosotras la forma de atención en las mujeres en las diferentes etapas de la vida. Entonces ahí ustedes, si son mujeres adolescentes, pueden decir, oye, ¿a qué me pueden ver acá? Y entonces ustedes pinchan adolescencia, adulta joven, obstetricia, climaterio y perimenopausia. Lo importante de esto es que al tener un manejo integral, por ejemplo, si necesitamos ver a la paciente en la parte nutricional porque estamos controlando una embarazada,
y necesitamos que la paciente no suba de peso, tenemos a nuestra nutricionista. Si también tenemos a lo mejor una diabetes gestacional, tenemos nuestra endocrinóloga que también ve este tipo de pacientes. Entonces, es una forma integral de manejo que es muy importante de tenerlo en cuenta. Y también estas profesionales, lo importante es que sepan que están dispuestas a la comunidad completa para que sus tratantes, médicos tratantes, si necesitan que se controlen con nosotras, no tal vez conmigo, pero obviamente con otras, por ejemplo, con la nutricionista, la endocrinóloga, la dermatóloga, las quines de piso pélvico, ya saben cómo es la manera de trabajo. ¿Podemos pasar a la siguiente, Leo, por favor? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este equipo multidisciplinario? Bueno, estas son las primeras diapositivas, o sea, que nosotras hemos hecho, porque siempre hacemos manejo, en el fondo, multidisciplinario de las pacientes con reuniones clínicas semanales. Entonces, ahora, con esta forma de trabajo online, nos ha permitido poder discutir casos clínicos y juntarnos y crear lazos entre nosotras para poder realizar las discusiones. Lo otro importante es que tenemos derivaciones priorizadas, vale decir que si una paciente necesita ser vista por la endocrina, es súper difícil, por ejemplo, de encontrar, la paciente llega, pone en el fondo a un WhatsApp un número que es justamente para priorizarla y para que le encuentren hora dentro de 2 semanas y la paciente así la podamos discutir en conjunto. Entonces tenemos esta forma de manejo que son todo medicina basada en evidencia y además con una consulta personalizada. ¿Pasemos a la próxima, Leo? Ya, entonces, otra de las ventajas es que, por ejemplo, si nosotras necesitamos entrar a una cirugía, trabajamos nosotras con la con Daniela Castro, con nuestra matrona también si es un trabajo de parto, o, con la Normita Pérez, también anestesistas que sean mujeres, ¿por qué? Porque entendemos que tenemos una forma de inmiscuirnos con las pacientes para que no, en el fondo, entremos en conjunto con ellas y además son pacientes derivadas desde nuestro mismo equipo, por ejemplo, supongamos que son pacientes que han recibido tratamiento de diabetes gestacional, entonces, o hipotiroidismo en el embarazo, entonces es como todo un equipo comprometido con la paciente y que sabemos de ella. ¿Podemos pasar a la próxima? Entonces, para mejorar la calidad de vida, también hemos creado esta unidad de piso pélvico y climaterio, que ¿cuál es la idea? La idea es que también las pacientes, por ejemplo, si tienen alguna queja de la parte genitourinario, el aparato defecatorio o la sexualidad, nosotras las podamos atender en forma conjunta, porque sabemos que existe una interrelación en el piso pélvico de múltiples patologías que pueden ser abordadas de una forma integral, junto también con nuestras kinesiólogas, dermatólogas, nutricionistas y psicólogas. No sé si voy muy rápido, ¿cuánto? Bueno, entonces vamos a la próxima. Lo importante de esto es que también este manejo multidisciplinario también existe en toda la etapa del embarazo con este manejo nutricional, este manejo de la kinesióloga que puede ser a partir de las 20 semanas, en el fondo para después preparar el suelo pélvico para el trabajo de parto y también complicaciones que pueden haber en el puerperio, sobre todo por el aparato genitourinario, defecatorio, sexual. O eso en el fondo es verlo en una forma integral. También existen algún tipo de trabajo grupal que pueden hacerse online con las embarazadas, que es muy entretenido porque nuestras kinesiólogas lo hacen en forma amena y bien las pacientes entonces entran como en un círculo más bien también de camaradería entre varias embarazadas que están haciendo este tipo de trabajo de su suelo pélvico, preparándolo para su parto. Yo creo que con eso estamos y parece que nos queda la última, que es importante, es que si es que quieren saber de nosotras, en el fondo como una forma más educativa, pasemos a la próxima, Leo. Nosotras trabajamos con un Instagram que, claro, dado que igual somos súper ocupadas, entonces cada vez que podemos tener un tiempito, nosotras estamos subiendo videos educativos y en el fondo como para invitarlas a un poco educarse, empoderarse más de patología o de saber más de sexualidad, de climaterio y poder en el fondo mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Yo creo que con eso es como nuestra presentación, nuestra introducción.
Entonces, ahora tendríamos que hablar de la incontinencia urinaria, que es lo que a nosotros nos convoca. Espero que les haya quedado claro un poco de cómo nosotras trabajamos. Y entonces nosotras elegimos este tema de la incontinencia urinaria, primero, en el fondo, para que se den cuenta de cómo un equipo multidisciplinario puede enfrentar este tipo de patología y cuáles son, en todo el fondo, las ventajas de hacerlo de esta manera. Entonces, la incontinencia urinaria, lo primero que tiene que quedar clarísimo en este live es que realmente es una patología. Entonces, no tenemos que normalizar de que perdamos orina en forma involuntaria, que esa es la definición de incontinencia urinaria. Podemos perder entonces involuntariamente la orina en situaciones sociales que nos incomodan, o en situaciones que en realidad a lo mejor no es social, pero tú decís, chuta, pero ¿por qué pierdo? No, es que, y podemos ir, a lo mejor consultamos con algún especialista, a lo mejor de medicina, de ginecología general, y que no le dan tremenda importancia, pero nosotras tenemos que tener conciencia ahora, sabiendo que existe, que es una patología, y nosotras podemos ayudarla, y podemos ayudarla de la siguiente forma. Primero, que entiendan eso, que es conscientemente que esto realmente se puede mejorar. Otro es que existen diferentes tipos de incontinencia. Primero la podemos clasificar como si es que es en el fondo leve, moderada, severa, dependiendo de cuánto nos molesta. Por ejemplo, nosotras les preguntamos a las pacientes, ¿cuándo pierde orina? Ah, no, como una vez al mes, en realidad, sí, de repente, cuando toso, pero alguna vez, pero muy poco. Pero entonces a ella no le incomoda y tal vez por eso no va a consultar. Pero saber que eso es una incontinencia urinaria. Otra puede decir, no, en realidad es muy seguido, pero unas 3 veces a la semana y en realidad me incomoda. Entonces ahí uno dice, ya hay chorritos más o menos, no, chorritos chiquititos. Bueno, ahí la podemos decir incontinencia moderada, puede ser. Y ya la severa, severa es que pierde todos los días y en el fondo usa pañales, en el fondo también se cambia varias veces y eso obviamente hay que ayudar a esa paciente también, y a eso la clasificamos en incontinencia severa. Eso es como en lo general, ¿ya? Como para que vayamos entendiendo en la parte simple. Entonces, Paulina, ¿sí, dime? si puedo comentar, o sea, recalcar lo que dice Paulina es lo más clave de este live para todas las amigas que nos ven, porque está orientado fundamentalmente a nosotras las mujeres, ¿verdad? Que lo más importante es que cuando yo noto que empiezo a perder gotas, ya tengo una incontinencia urinaria, ¿ya? Eso es lo más importante, porque a veces uno en la consulta le pregunta y dice, sí, pero yo pierdo solo gotitas, pero tenemos que estar claras y tenemos que tener conciencia de que eso ya es una incontinencia urinaria, aunque sea poco. Muy bien, súper, súper bien. Entonces, ya sabemos ya que existen de esta forma y esto va a empeorar la calidad de vida y lo importante es que eso tiene tratamiento y que lo vamos a decir cómo. Bueno, ahora vamos a clasificar la incontinencia urinaria. Dentro de todo tenemos que saber por ejemplo, de 10 pacientes, 3 pierden orina. Por lo tanto, no es poco frecuente. Lo que pasa es que a la paciente le cuesta en realidad contarlo, o lo normalizan en su mente y dicen, no, si esta cuestión es normal, pero no es así. O sea, que tenga de 10 pacientes, de 10, 3 pierdan orina, igual es una buena cantidad. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de incontinencia urinaria? La primera que vamos a hablar es la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Por qué es importante clasificarlas? Porque no todas tienen el mismo tratamiento. O sea, no tenemos que decir, incontinencia, me tengo que poner una malla, como a mi amiga. No, no es así. Cada paciente se enfrenta en forma individual y es realmente, primero, tener un buen diagnóstico. Eso es fundamental para nosotros poder tener un éxito de nuestro tratamiento. Entonces, ¿cuál sería lo primero que es ver qué tipo de incontinencia tiene? Entonces, para eso, primero que nada, les voy a introducir con este modelo. No sé si se ve bien ahí, ustedes me Un van poco diciendo. más atrás. Un poco más atrás. Entonces, Ahí, perfecto. siempre lo ocupo porque es fantástico. Entonces, ustedes se tienen que pensar que la mujer está acostada así, con la cabeza entonces hacia acá. Esto es solamente la pelvis, vale decir que aquí estaría el ombligo y aquí están los genitales externos. Entonces la mujer fue cortada así por la mitad, perdónenme, pero es así la cosa, y que entonces la cámara está enfocando desde el frente y entonces ve desde el lado la paciente.
Entonces, desde el lado podemos ver que la vejiga estaría acá, hacia adelante, ahí está la uretra, y ahí estaría la salida del meato uretral. Entonces, por ahí se hace pipí. Aquí estaría el útero, entonces por ahí se aloja el embarazo, y esta es la vagina, donde se tendrían entonces así la relación sexual. Y entonces acá estaría el recto y aquí estaría el ano por donde sale la caquita. Entonces lo importante es que, por favor, nos miremos. Eso es súper importante. Los genitales externos, ahí está con la otra mirada desde el suelo pélvico, que en el fondo está mostrando la cari. Estaría hacia adelante el meato uretral, ahí estaría perfecto. Ahí después vendría la vagina y después vendría el ano. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existe ese tipo de anatomía. Por favor, eso es importante, y alguna vez en estos lives vamos a hablar también, ojalá nos den permiso después, Karin, para hablar de sexualidad y hablar del clítoris. Porque todo se trata de alguna forma de ir más empoderándonos de este conocimiento, y para poder saber cuáles en el fondo las formas de las patologías, entenderlas y así poder saber que nos podemos tratar. Por lo tanto, lo que tenemos que entender que la incontinencia urinaria entonces sería la pérdida involuntaria de la orina. Esta que vamos a hablar ahora tiene que ver con el fortalecimiento del piso pélvico, que es lo que deberíamos saber, que dentro de todo esto hay principalmente hay músculos y ligamentos que van a hacer que, por ejemplo, si la paciente está parada, tendría que caerse todo para abajo, ¿no es cierto? Pero como no se cae, ¿por qué? Porque tenemos entonces una musculatura que es firme y fuerte, y además con ligamentos que nos hace con firmeza que se mantenga todo exactamente como deberían estar. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto, que es principalmente un músculo que existe acá, que se llama elevador del ano, que envuelve desde el ano, la vagina y también la uretra, es lo que está fortaleciéndose para que esto no ocurra una pérdida de orina de esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la paciente aumenta la presión intraabdominal, estaría aquí el abdomen, entonces, aumenta en el fondo la presión intraabdominal. ¿En qué motivo? Por ejemplo, cuando tose, cuando estornuda, cuando en el fondo está teniendo sexo, puede ser también, cuando salta, está en una cama saltarina con su hijo y de repente pierde pipí. Todo eso hace que la presión intraabdominal aumente, y esto que está en la uretra, principalmente en la uretra media, que es donde se produce en el fondo la máxima fijación para que eso no ocurra, la uretra hace un giro y ahí salta el pipí. Por lo tanto, lo importante es entender el concepto que cuando media un esfuerzo físico, se trata entonces de una incontinencia urinaria de esfuerzo, porque media un esfuerzo para la pérdida de la orina. Entonces, ¿cuál sería la solución? O sea, la solución claramente es tener el piso pélvico fortalecido, igual como cuando nosotros hacemos pesas para tener el músculo, el bíceps súper fortalecido. Esto, que son nuestras kinesiólogas, pueden trabajar en esto, y ahora va a hablar la Karin en relación al fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico. ¿Para qué? Para que la uretra entonces quede fija y no se pierda la orina con el esfuerzo físico. ¿Karin? Ya. Sí, gracias, Paulina. Respecto a lo que comenta Paulina, vemos ahí el puntito de más arriba, ese puntito debajo del clítoris, este es el clítoris, ¿cierto? Debajo del clítoris es la uretra. Entonces, lo que explica Paulina es que en la incontinencia de esfuerzo, la zona que sujeta la uretra, la parte que está debajo de la uretra, está hipermóvil, y al toser, estornudar, reír, saltar durante el coito, la uretra se mueve y por lo tanto hay escapes de orina. ¿Ya? El tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo puede ser de tipo kinésico, cuando es leve a moderada, o de tipo quirúrgico, cuando ya es severa. De todas maneras, el tratamiento kinésico se ocupa pre y post cirugía para preparar los tejidos para una cirugía de malla, por ejemplo, y también para recuperar la fuerza muscular, por ejemplo, después del postoperatorio. Ahora, pongamos el ejemplo de que esta es una mujer que pierde orina solamente gotitas algunas veces al mes. Podríamos hablar de una incontinencia leve o de una incontinencia moderada.
En este caso, entonces, ocuparíamos algunos dispositivos de entrenamiento, como por ejemplo un biofeedback de presión, ¿ya? En el cual este biofeedback se introduce al interior del canal vaginal, ¿ya? La mujer contrae, ¿ya? Y esto lo va marcando un aparato, la fuerza, en su pantalla, ¿ya? Esto se ocupa obviamente con un preservativo, no se introduce, no se llega y introduce. Es igual que la ecografía transvaginal, que le colocan una funda, ¿cierto? Para proteger, lo mismo, se coloca una funda y esto se introduce al interior del canal vaginal y como mide presión, cuando la mujer contrae, el aparato lo sensa y lo muestra en una pantalla. Hay otro tipo de biofeedback para medir la fuerza, que es a través de sondas de electromiografía como esta. Esta sonda, si se fijan, la voy a abrir, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la sonda es de uso personal, viene esterilizada o viene nueva, ¿ya? No se puede ocupar como el otro biofeedback, que es de presión y que le colocamos una funda de ecografía transvaginal o un preservativo, ¿ya? Entonces, esta sonda que viene nueva, la abrimos, la colocamos también en el canal vaginal o en el canal rectal. Si es que hay patología además de incontinencia urinaria, puede haber una incontinencia fecal, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer abordaje por cualquiera de las dos vías. Este dispositivo se conecta a un biofeedback como este, por ejemplo, que puede ser portátil, ¿ya? O que puede ser, digamos, que se coloca en el escritorio con el computador, y entonces va sensando la contracción y va marcando mediante unas luces si la mujer contrae o no contrae, ¿ya? Y otras formas de entrenamiento son, por ejemplo, algo que quería mencionarles, que a lo mejor la gran mayoría ha escuchado, que son las bolas chinas, ¿ya? Contarles que las bolas chinas no son una herramienta terapéutica, o sea, no es que yo tengo incontinencia urinaria, me pongo la bola china, me introduzco la bola china y con esto yo voy a fortalecer, no, ¿ya? No quiero que piensen eso. La bola china es realmente un aparato o un dispositivo que se usa en mujeres sanas para optimizar. ¿Por qué? Porque la bola china en su interior tiene una bolita más pequeña de metal que cuando yo estoy en movimiento, camino, hago zumba, salgo a caminar en mi casa, por la calle, esa bolita al interior se mueve y genera una pequeña contracción de las paredes vaginales que es imperceptible, y eso me va a ayudar a mejorar el tono muscular, ¿ya? Entonces, en términos generales, las bolas chinas se ocupan en mujeres sanas. Si tú tienes incontinencia urinaria o tienes un prolapso, incontinencia anal, y te colocan las bolas chinas sin ir a un especialista, a una doctora que te evalúe, una kinesióloga, lo más probable es que empeores el problema. Esto se usa con indicación de su terapeuta, ¿ya? Y también hay otros dispositivos, por ejemplo, esta misma sonda se conecta a un electroestimulador y cuando la paciente tiene muy poca fuerza muscular vaginal, entonces el aparato le ayuda a contraer, ¿ya? Y hay otras herramientas, por ejemplo, este dispositivo, que es un dispositivo de presión, se introduce en la vagina y va conectado por Bluetooth al teléfono, entonces tú puedes ir mirando en la pantalla, y así hay muchas otras herramientas que creo que esas podrían ser las más interesantes de mostrar ahora. Gracias, Karen. Bueno, es súper importante que lo hayan visto, porque cuando uno habla de piso pélvico, uno primero no tiene idea de qué se trata, una kinesióloga de piso pélvico, qué es, ya sabemos qué y qué aparatos son los que ella ocupa, porque es súper importante eso de tener conciencia, de decir, ah, ya, ahora alguna vez tuve esa imagen. Y qué importante lo que dice Karen, que por ejemplo cuando le dicen, oye, pero si haga ejercicios de Kegel nomás, ojo que no. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron el material que ella nos muestra, es que la paciente tiene que entender realmente cuándo está contrayendo el piso pélvico y cuál es la fuerza que está ocupando para que realmente ese ejercicio sirva. Entonces no es llegar y decir, ya listo, hágase un ejercicio de Kegel y sujeta el pipí para cuando está haciendo pipí y así va a poder entrenarse. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque además desvirtúa el hecho de que los ejercicios de la musculatura del piso pélvico sirven o no sirven, porque si no la paciente va a decir, oye, no me sirvieron para nada, pero lo único que hizo fue unos Kegel y más encima que ni siquiera supo de cuál tipo de, o sea, de cuán bien lo estaba haciendo, cuán mal lo estaba haciendo y que tenía que ser entrenada. Paulina, eso es importante recalcar, que los estudios dicen que la mayoría de las personas realiza mal los ejercicios de Kegel si uno le pide contrae tu piso pélvico ahora.
Por lo tanto, si lo hacen mal y en vez de contraer hacen un valsalva, o sea, pujan, lo que pueden hacer incluso es perjudicar su problema. Puede ser que la incontinencia aumente porque van a hacer que su piso pélvico descienda más o incluso pueden terminar con un prolapso por estar haciendo tanto esfuerzo. Entonces, por eso es súper importante tener estas herramientas de medición en las cuales vemos que efectivamente la mujer está contrayendo bien. Ahora, gracias a la tecnología, incluso podemos trabajar con el celular con las pacientes y ver si lo está haciendo bien, pero no es llegar y apretar y soltar 100 veces porque incluso me puede perjudicar. Perfecto, súper. Pero ¿qué pasa si es que la paciente en el fondo tiene una incontinencia urinaria severa y de esfuerzo? Ojo, de esfuerzo, que ya la evaluó uno de nuestros especialistas y nosotras quedamos de acuerdo, sí, es una incontinencia urinaria de esfuerzo genuina y es severa, o en realidad fue a la kinesioterapia, no anduvo bien. Ojo que la kinesioterapia igual es importante ver cuál es nuestra expectativa. Muchas veces las pacientes dicen, bueno, si es que en realidad mi expectativa es que no pierdan ocasiones sociales porque me molesta, y andan súper bien con la terapia kinésica, pero si la paciente, por ejemplo, es una deportista y no quiere, y ocupa mucho su piso pélvico y no quiere en realidad tener ningún escape, entonces ya quiere más y quiere estar súper exigida, entonces uno dice ya, entonces esta paciente necesitaría a lo mejor otro tipo de terapia. Y en ese tipo de terapia quirúrgica es lo que vamos a presentar, que es lo más simple en el fondo que podemos realizar y que para que entiendan el concepto, porque en realidad no vamos a ver de los diferentes tipos de terapias quirúrgicas, pero en general el concepto ¿cuál es? Es que uno en el fondo, si es que es realmente bien diagnosticada la incontinencia y una incontinencia urinaria de esfuerzo, clarísima, en donde esto, en el fondo, la uretra, que no fue, en el fondo, está suficientemente dañado el piso pélvico, porque el piso pélvico se puede dañar porque a la larga, si es que la paciente no tiene mucho estrógeno, eso pierde la elasticidad y firmeza. Si la paciente ha tenido muchos hijos, también puede pasar que en los trabajos de parto, principalmente si son prolongados, también pueden dañar toda esta musculatura que tiene acá bien diseñada y firme para que esto no ocurra. O también puede, cuando tienen un forceps, una ramita, aunque le metan, cuando hoy no, si fue una ramita nomás, pero también puede haber daño, y eso por eso es importante que la evaluación sea por un especialista en piso pélvico para ver realmente cuánto daño, porque además muchas veces esta patología de la incontinencia puede también estar relacionada con algún tipo de prolapso o algún tipo de patología también de la parte del piso pélvico. Entonces, por lo tanto, lo importante es que cuando esto está bien indicado, ¿cuál es la importancia? Es como una mallita que más o menos tiene como esta forma, que es una cinta, y por eso se llama, es una malla que es en el fondo de un material especial para no producir alergia, pero ¿cuál es el concepto? Que se hace una incisión acá, con una anestesia. Un poco más arriba, por favor. Perdón, con una anestesia, en el fondo, con una raquidia puede ser, y se pone, entonces, se hace una incisión aquí y se introduce esta mallita por dentro y por la pared anterior de la vagina, entonces haciendo una especie como de hamaca que se va a producir acá para que el soporte en el fondo de la uretra, si esta es la uretra, esté la malla debajo, entonces cuando tosa, la malla va a ser como una especie de hamaca y de soporte para que no haga ese giro y así no se produzca en el fondo la incontinencia, la pérdida de orina. Por lo tanto, es una cirugía que lo estamos en el fondo haciendo acá en Clínica Reñaca, se está haciendo, armando un paquetizado también para poder realizarlo. La paciente está una noche y al otro día se puede estar en casa. Por lo tanto, es importante que entiendan que existe ese tipo de solución, pero lo importante es que sea bien diagnosticada la patología y además bien indicada cuándo hay que realizarla. Eso sería como en incontinencia urinaria de esfuerzo. Creo que esto podríamos pasar a la siguiente, Karin, ¿crees tú? Sí, la vejiga inestable o la incontinencia urinaria de urgencia. Exacto. Entonces, de las 10 pacientes que dijimos, 3 tienen incontinencia, una va a tener incontinencia urinaria de esfuerzo. Ya sabemos las características que tiene que ver con pacientes que han tenido partos sobre 4 kilos,
de ese tipo de pacientes que han tenido en el fondo algún daño, puede ser del piso pélvico. Y ahora vamos a pasar a este otro tipo de patología, que es la incontinencia urinaria, que se llama pérdida de orina, pero que no media esfuerzo. Entonces, por eso se llama vejiga inestable. Esto tiene otra fisiopatología completamente diferente, pero también es de las 10, 3, una tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, una tiene esta vejiga inestable. La característica que esta más se presenta en pacientes que son más con años, se empiezan a tener cuando ya empieza la menopausia, porque también se le ha atribuido que tiene que ver con el aporte de estrógeno en el cuerpo. Entonces cuando ya van perdiendo el estrógeno por un buen tiempo, se empieza a desarrollar más. La otra característica en el fondo es que lo importante es que cuáles son los síntomas. Son pacientes que orinan muchas veces en el día, pero también orinan muchas veces en la noche, pierden orina en el fondo, a veces puede ser con incontinencia cuando van al baño, se les ocurre ir al baño y van rápidamente, no pueden postergarlo y tienen urgencia de ir al baño. Y incluso antes de bajarse el calzón para hacer pipí, pierden algunas gotitas. Eso se llama vejiga inestable. Ojo que lo más importante de esto también es saber que dentro de esto, antes de hacer el diagnóstico, tenemos que ver que la paciente realmente no tenga infección urinaria, porque obviamente que se parece mucho, porque la infección urinaria también hace que sean súper frecuentes en orinar, que tengan urgencia, pero la diferencia a lo mejor podría ser que no duele, pero es importantísimo siempre, antes de cualquier tipo de incontinencia urinaria que uno diagnostique, hacerlo con un examen de orina, que esté normal. Entonces, las características serían esas, y lo importante es que el tratamiento de esta incontinencia no es poner una malla, y eso es súper importante porque hay muchos conceptos de que, ya tengo incontinencia, me tengo que poner una malla. No es así. Este tipo de incontinencia de la vejiga inestable, que lo que quiero mostrar es cómo en la fisiopatología, antes que se me olvide, si esa es la vejiga y ahí está la uretra, entonces la vejiga en esta parte tiene un músculo que se llama el detrusor, y ese músculo se tiene que contraer y el esfínter, el meato uretral ahí, relajar para que salga el pipí. Y entonces estas pacientes tienen esta contractura del detrusor en forma así como medio loca, por eso dicen la vejiga loca, que empieza a contraerse y eso causa la urgencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que poner una malla, ni hay que fortalecer la musculatura. Esto tiene que ver con que hay que relajar el músculo, relajar el detrusor. ¿Y para qué existe eso? O sea, en el fondo, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mediante medicamento. Entonces esto tiene tratamiento médico, tiene que ser indicado por un especialista, porque hay muchas otras formas también en el fondo de poder abordar a una paciente. Por ejemplo, si es que la paciente toma mucho té, toma mucho café, que son irritantes de la vejiga, hay que suspenderlo, disminuirlo a la mínima expresión. El mate, el agua de hierba, por ejemplo, la manzanilla. Hay muchos elementos que pueden producir que sea más diurético y además algunos irritantes vesicales. Por lo tanto, es súper importante que sea con esta mirada de no llegar y dar un medicamento. Lo otro importante también es que, por ejemplo, en pacientes que tienen climaterio, está en la parte menopáusica ya y le faltan los estrógenos, por eso es importante tener un equipo multidisciplinario con esta forma y esta mirada de que la paciente es un todo y a cada una hay que hacerle un tratamiento con traje a la medida, porque tal vez esa paciente también se va a ver súper favorecida si nosotros le damos terapia hormonal de reemplazo, que puede ser sistémica. Y si la paciente tiene contraindicación o que no se puede hacer, también pueden haber otros tipos de tratamiento. También podemos darle terapia hormonal local, o sea que solamente aportarle hormonas aquí en relación en la vagina, y eso también se absorbe en la mucosa y también se ha visto que favorece a las pacientes para que no hagan infecciones urinarias a repetición, si es que tienen en el fondo una atrofia urogenital, o sea que esto está muy delgadito, en el fondo los tejidos, o también podemos darle esta terapia para que disminuya esta vejiga inestable. En complemento con eso, además, damos algún medicamento que va a hacer que se relaje la vejiga y así la paciente puede postergar su ida al baño y no va a estar haciendo pipí cada 2 horas y en forma frecuente.
Entonces, eso tiene medicamentos, pero los medicamentos muchas veces tienen efectos colaterales que no son muy buenos, como por ejemplo sequedad bucal, sequedad de ojos, constipación, pero hay algunos que tienen menos efectos colaterales, por lo tanto trabajamos con ese tipo de medicamentos viendo qué tipo de paciente es y en el fondo con un traje a la medida. Y dentro de esto también tenemos kinesiólogas que también aportan en relación a este tipo de diagnóstico, que es la vejiga inestable. Ojo que antes que pasemos con la Cari, tengo que decir que de esas 10, 3 tenían una incontinencia urinaria de esfuerzo, una vejiga inestable, y una puede tener las dos cosas, y tan mala pata que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, más encima vejiga inestable, y a esa le llamamos que tiene incontinencia urinaria mixta. Por lo tanto, trabajamos las dos patologías de la mejor manera. Entonces ahora Cari nos va a decir qué forma de tratamiento tiene, que muchas veces nosotros trabajamos con medicamentos, pero además con en el fondo con lo que nos va a hablar Cari, y eso hace una sinergia y hace que nuestro tratamiento sea un éxito. Sí, gracias Paulina. Bueno, parece que se escucha como un eco, no sé. Ahí. Para hacer como un resumen de lo que nos cuenta Paulina, porque Paulina ha entregado harta información súper específica y súper valiosa para que cada una de las amigas que nos ven, que nos escuchan, puedan identificar cuál de estas problemáticas pudiesen estar teniendo, ¿verdad? Pero a modo general, puedo recalcar que existe la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella que yo pierdo orina con cualquier esfuerzo, tos, estornudo, la risa, salto, levanto un peso, etcétera, que está la incontinencia de urgencia, que es aquella que se produce por esta vejiga inestable, que en términos sencillos es aquella incontinencia en la cual no alcanzo a llegar al baño y en el camino se me salen gotitas, chorrito, una micción completa, etcétera, y que está también esta incontinencia urinaria mixta, que pierdo con los esfuerzos y además pierdo porque no alcanzo a llegar al baño, ¿ya? Ahora, volviendo a la pregunta de Paulina, el comentario que me hacía, la vejiga inestable que produce esta incontinencia de urgencia, en la cual tengo una urgencia excesiva de ir al baño, que me apura tanto que no me permite llegar al baño, pierdo gotas, pierdo chorros de orina, eso se gatilla por un desorden a nivel de los nervios que regulan la vejiga, a nivel de los centros cerebrales que regulan la micción. Por lo tanto, lo vamos a corregir en primera instancia. La primera indicación es medicamentos que regulen los nervios que controlan la vejiga y un aparato que es que es la neuromodulación de tibial posterior. Acá lo que hacemos es colocar mediante una acupuntura en el tobillo, imagínense que este es mi tobillo, por la parte interna del tobillo pasa un nervio que se llama tibial posterior. Entonces, al colocar una acupuntura, llegamos justo a la localización de ese nervio. Ese nervio tibial posterior luego sube por la pierna y se conecta con la médula espinal, regulando la vejiga. En términos generales podríamos decir que este nervio es como un atajo para llegar a los nervios de la vejiga y regularlo. Entonces lo que hacemos es colocar la acupuntura en un punto específico del tobillo, que es el maleolo interno, o sea, el tobillo por su parte interna, conectamos este ganchito, que no sé si se ve ahí, este ganchito a la agujita, ¿verdad? Y prendemos acá y colocamos una corriente inhibitoria, una corriente calmante. Igual que cuando yo o tú has tenido a lo mejor alguna contractura en los trapecios, en el cuello y te envían al kinesiólogo para que te pongan una corriente y eso se relaje y el músculo se calme, lo mismo. Ocupamos esta carretera, digamos, este paso corto para poder enviar una corriente que calme la vejiga y con eso la paciente va notando que cada vez tiene menos urgencia para orinar, que cada vez las micciones son más distanciadas y que cada vez pierde menos orina. Ya eso va acompañado obviamente de un tratamiento farmacológico, va a ser mejor el efecto, va a ir acompañado de un tratamiento conductual, o sea, suprimir los líquidos irritantes y diuréticos que mencionó Paulina, y en términos generales, si tú tienes duda de si tu vejiga está un poco inestable o hiperactiva o tienes algo de urgencia miccional, en términos generales uno debería orinar máximo unas 5 o 6 veces en el día. Si sobrepaso ya las 7 podemos hablar de aumento de la frecuencia miccional, podríamos entrar en presencia de una vejiga inestable, sería el momento, por ejemplo, para consultar con Paulina, antes de que lleguemos a que esa vejiga inestable no me permita llegar al baño y entonces ahí pierdo orina y hablamos de incontinencia de urgencia, ¿ya?
Eso como a modo general, además de esta maquinita que es la neuromodulación de nivel posterior, hacemos entonces otros ejercicios, ocupamos además otros implementos. Ok, bueno, dentro de las preguntas que nos están haciendo, es importante ver que este tipo de neuromodulador es súper importante que Karin lo hace el entrenamiento, pero cuando la paciente tiene éxito con esto, también puede tener acceso a poder comprarlo y en el fondo poder realizar este ejercicio después en la casa, porque eso puede volver a presentarse. Entonces sí, es algo que hay que, en el fondo es un implemento que nos ayudan a trabajar con él, pero que además también lo pueden llevar a casa. Eso es súper importante también decirlo. Sí. Paulina, para complementar, la verdad es que la evidencia dice que el tratamiento con electroacupuntura, o sea, ocupando la agujita más la maquinita, va a tener un efecto más rápido y bastaría con colocarlo una vez por semana. Cuando logramos la estabilización en el cuadro, y podemos dar el alta, le indicamos a la paciente que siga realizando la misma aplicación, le enseñamos cómo colocarlo, pero en vez de colocarlo con acupuntura, que eso no lo debe hacer una persona que no sea profesional de la salud, que no esté capacitado, en vez de hacerlo con acupuntura, lo hacemos con unos adhesivos, ¿ya? Entonces, básicamente, se hace lo mismo, se colocan los adhesivos en la cara interna del tobillo, el otro adhesivo se coloca en el arco plantar, y eso se conecta a esta misma maquinita y aplicamos la misma corriente que nosotras las kinesiólogas le dejamos programado, pero quiero que se entienda que eso es el tratamiento de mantención, porque la vejiga inestable es un cuadro que tiene tendencia a volverse crónico. Entonces, además de que tienen que tener controles con nosotros las kinesiólogas, dependiendo del caso, cada 6 meses o una vez al año, además de eso, dejamos un tratamiento de mantención. Una buena forma para las amigas que preguntan y que a lo mejor sienten que tienen un problema de vejiga inestable o que dice, a lo mejor me quiero comprar esta maquinita. Antes de comprar una maquinita, antes de pensar eso, yo invito a las amigas a que agarren una hoja y anoten por 2 o 3 días las horas a las que van a orinar, que ojalá midan la cantidad de pipí para ver cómo están sus volúmenes vesicales y que vayan con eso donde Paulina, y ahí Paulina les va a decir al tiro, tienes vejiga inestable, anda a colocarte la electroacupuntura con la kinesióloga, o no tienes y a lo mejor es otra causa, porque eso es lo otro, que la incontinencia urinaria de urgencia se puede confundir, por ejemplo, con una infección urinaria o con otros cuadros. Exacto. Por eso es súper importante lo que dice Karin, que la evaluación tiene que ser por alguien que en el fondo entienda el tema, porque hay varias cosas o sea, varias formas de abordaje. Una es que tienen que venir con una orina completa y urocultivo que diga que realmente no están con una infección urinaria, y lo otro es que nosotras muchas veces le hacemos hacer esto que se llama una cartilla miccional, que eso es como para entender qué está pasando con esa vejiga. Porque igual hay pacientes también, por ejemplo, que dicen, chuta, ¿sabe qué? Me orino cuando de repente me dan ganas, y tú le preguntas, ¿y cuántas veces orina en el día? No, si yo orino unas 2 veces en el día, eso es aguantadora, entonces, no, eso no es vejiga inestable. Los 2 extremos son malos, sí. Exacto, por eso es importante entonces, que igual, de todas maneras, muchos pacientes, nosotros solamente la evaluamos y vemos, oye, si en realidad no hay patología, sino que hay que reeducar esta vejiga y en el fondo vaciarla más frecuentemente. Así, en el fondo, uno hace un abordaje que es particular por cada paciente y no todas las pérdidas de orina son, en el fondo, son clasificables dentro de las 3 que dijimos, porque también, por ejemplo, si se nos presenta una señora de 80 años que es diabética, y con una diabética que es insulino en el fondo dependiente, esas pacientes tienen que tener lo más probable una vejiga neurogénica, y esa es otra forma de patología en el fondo de las pérdidas de orina. Por lo tanto, es súper importante entender que esto tiene que ser primero evaluado médicamente, y después nosotras vamos viendo qué tipo de tratamiento, cómo la abordamos. Y en relación a eso, por eso queríamos recalcar la importancia, ya sabiendo que, además, cómo es de hablar del idioma de la pérdida de orina, de la incontinencia de orina, que no todas son iguales, que tienen tratamiento, que es importante en el fondo consultar, y que no es normal decir, oye, pero es que pierdo cuando estoy embarazada y empecé a perder, eso no hay que normalizar, eso se puede tratar, porque a lo mejor ese es un signo de alerta para decir, oye, cuidado con tu piso pélvico, en realidad hay que empezar a trabajarlo, y eso se puede trabajar perfectamente en el embarazo, porque también nos ayuda a trabajar otro tipo de kinesiología en el embarazo que necesitamos.
Paulina, sí, para ir cerrando, poder aprovechar de mencionar que es súper importante abordar la incontinencia urinaria desde la parte multidisciplinaria. Hay que pensar que la incontinencia urinaria no solamente afecta la parte física, el piso pélvico que explicó muy detalladamente Paulina, sino que también afecta la autoestima, ¿ya? La seguridad de la mujer. Para eso tenemos psicólogas, excelentes psicólogas, tenemos a Denise que nos acompaña para poder recuperar la autoestima, por ejemplo, la seguridad. También afecta la relación de pareja, porque hay mujeres que evitan las relaciones sexuales por miedo a escapes de orina y que ni siquiera son capaces de decirle a su pareja. Para eso también existe la terapia sexual y de pareja, otra excelente psicóloga que es Paulina Muñoz. Además de los problemas físicos, hay algunos problemas dermatológicos, pueden producirse hongos por el uso de toallitas, sobreinfección de patógenos en la zona dermatitis. Tenemos a nuestra dermatóloga, el tema del peso que ya mencionó muy bien Paulina, respecto a que está demostrado que mejorar el metabolismo, mejorar la alimentación y mejorar el peso va a contribuir a reducir la incontinencia, así como también conversábamos el otro día con nuestra excelente nutricionista que nos acompaña, que es Su, que no solamente eso, sino que también nutrirse bien va a permitir formar más tejido muscular, que es lo que necesitamos, por ejemplo, en una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y así podríamos seguir mencionando a todas las especialistas, porque la verdad es que la incontinencia urinaria requiere de un manejo multidisciplinario y nosotras lo entendemos perfectamente y vamos a estar atentas a ustedes. Lo importante que dice Karin es como nuestra forma de medicina se llama medicina holística, que en el sentido de que nosotras vemos a la paciente como un todo, pero como un todo que en el fondo cada una dentro de su individualidad va a necesitar una cosa o a una especialista, a dos especialistas, tal vez a tres, pero lo importante es que tenemos el abordaje integral en donde tenemos toda la disposición de nuestras de las miembros del equipo. Nosotros decimos la equipa porque somos tan feministas. Sí, hay que recalcar eso, es que somos puras mujeres. Somos puras mujeres que atendemos mujeres y por lo tanto la idea es que tengan toda la confianza de poder en el fondo conversar sus cosas, de alguna manera sus temas que muchas veces lo han tenido como dentro y no han querido exponerlo, con nosotras puedan tener toda la confianza, porque más encima también es parte de nuestro tema, lo de la sexualidad, piso pélvico, para nosotros es súper importante para nosotras poder abordar ese tipo de temas que siempre se lo han guardado por muchos años. A mí la verdad es que dentro de todo, el crear este equipo y dentro de Clínica Reñaca, yo estoy súper agradecida porque realmente estoy súper contenta de nuestro equipo que tenemos, que somos súper como afiatadas, nos comunicamos unas con otras, estamos siendo como ya amigas en el fondo porque se fueron elegidas cada una dentro de su especialidad y con esta forma empática y educativa de poder hacer medicina. Por lo tanto, las invito a que realmente, si es que tienen otro tipo de temas, que no tienen preguntas ahora o preguntas, porque en realidad nosotras tratamos de abarcar, hicimos una evaluación de todas las preguntas típicas que realizan las pacientes en este tipo de temas y tratamos de ser lo más educativa posible para poder responder a todas esas preguntas que nos llegaron. Entonces, ahora, si es que ustedes tienen interés en el fondo de poder realizar otro tipo de exposición como esta, nosotros estamos súper felices de poder ayudarnos, sobre todo en esos temas que realmente han sido muchas veces mitos en nuestra cultura, pero a nosotras nos fascina poder conversarlo de una forma más liviana y amena. Pauli, bueno, agradecerte a ti, compartir el espacio, esta conversación tan entretenida y a la vez tan necesaria, ¿cierto? Recalcar que como equipa, lo reiteramos porque somos puras mujeres y queremos en el fondo hacernos notar también que el equipo es de mujeres y para las mujeres. Estamos súper interesadas en poder seguir educando, hablando temáticas que son tabú. O sea, este live también apunta a que nosotras como mujeres dejemos de normalizar el comercial de aquella mujer que corre con pañales por la playa. O sea, eso es irreal. Ninguna mujer que use pañales va a correr feliz por la playa, ¿cierto? Ninguna mujer que pierda orina debería normalizarlo, y como mujeres, y también como mujeres feministas, estamos en pro de poder, así como nos desarrollamos hoy día en todos estos ámbitos, también desarrollar mejor nuestra salud uroginecológica, sexual y todo eso. Así que yo quiero despedirme porque me están esperando mis pacientitas de la gimnasia posparto, agradecerles la invitación, que se queden con Paulina porque todavía falta entregar otra información que es muy relevante, muy importante,
de nuestra equipa. Y eso, agradecer a Clínica Reñaca y un abrazo a todas, a todos, a todes, y espero poder verlos pronto. Muchas gracias. Gracias, Paulina, gracias a todos. Muchas gracias, Kalin, por estar con nosotras. Bueno, lo importante en relación a nuestra forma de trabajo es de recalcarles que como estamos en este centro de salud femenina, lo estamos desarrollando de hace un par de meses por Clínica Reñaca, entonces nos pueden encontrar en la página web de Clínica Reñaca como Centro de Salud Femenina. Y también, en el fondo, vamos a hacer prontos, va a haber un Instagram de Clínica Reñaca, pero nosotras tenemos un Instagram como equipo que se llama saludfem.cl, que también la invito a que puedan conversar con nosotros de esa manera y decirnos un poco de qué otros tipos de temas quieren que nosotras conversemos. Así que no me queda más que agradecerle y muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y a todo nuestro equipo que nos ha estado apoyando con la parte tecnológica y de la difusión, el equipo periodístico de Clínica Reñaca. Así que muchas gracias y estaríamos en contacto entonces. Chao.